Un control de carretera en la Nevada, Bélgica de diciembre de 1944 estaba a punto de desenmascarar una operación tan audaz que cambiaría para siempre el concepto de guerra psicológica. 17 de diciembre de 1944. Un punto de control cerca de Iguela, en Bélgica. Un vehículo militar todoterreno se detuvo cuando el policía militar levantó la mano. Su aliento era visible en el aire helado de aquella mañana. Dentro del vehículo viajaban 3 soldados con uniformes americanos que parecían auténticos. Portaban armas reglamentarias y hablaban inglés con acento casi perfecto. Pero el sargento William Creel había sido advertido de algo inusual. Existía la posibilidad de que soldados alemanes estuvieran operando tras las líneas americanas, vestidos como tropas estadounidenses y hablando su idioma. Creel pidió la contraseña del día. Los hombres dudaron. Volvió a preguntar. Su inglés empezó a fallar. Entonces, Creel notó algo extraño. Llevaban subfusiles Sten, armas británicas que ninguna patrulla americana usaría jamás. En cuestión de minutos, los 3 hombres fueron arrestados. Bajo sus uniformes color verde oliva, vestían el gris de campo alemán. Los soldados Manfred Perus, Gunther Billing y Wilhelm Schmidt acababan de convertirse en los prisioneros más famosos de la Batalla de las Ardenas, el último gran contraataque alemán en el frente occidental de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ninguno de ellos sabía era que su captura desencadenaría la paranoia más generalizada en la historia militar americana. Una campaña sistemática de interrogatorios culturales que convertiría cada control en un concurso televisivo, cada conversación en un examen de identidad americana y cada soldado en un potencial espía. Las matemáticas de la detección no se escribían en códigos cifrados, sino en estadísticas de béisbol, capitales de estados y cotilleos de Hollywood. Todo había comenzado el 22 de octubre de 1944 en el cuartel general de Hitler en Rastenburg, Prusia Oriental. Adolf Hitler, el líder de la Alemania nazi, convocó a su presencia a Otto Skorzeny, un comandante de las tropas especiales de la SS, la organización militar de élite del partido nazi. El Führer, título que significa líder o guía en alemán y que usaba Hitler, tenía una misión que requería un engaño a una escala nunca antes intentada. Skorzeny ya era uno de los comandos más temidos de Alemania. En septiembre de 1943, había liderado un asalto con planeadores, aeronaves sin motor que se deslizan por el aire para rescatar a Benito Mussolini, el dictador italiano aliado de Hitler, de su prisión en una montaña. En octubre de 1944, había orquestado el secuestro del hijo del regente de Hungría, forzando al país a permanecer en la guerra del lado alemán. Las fuerzas alemanas lanzarían una ofensiva masiva a través del bosque de las Ardenas, una región montañosa y boscosa en la frontera entre Bélgica y Francia, con el objetivo de alcanzar el puerto de Amberes. El ataque dividiría a los ejércitos americano y británico, recreando la victoria de mayo de 1940, cuando los tanques alemanes habían alcanzado el Canal de la Mancha en pocos días. Pero esta vez, el éxito dependía de la velocidad. Los alemanes necesitaban capturar al menos un puente sobre el río Mosa intacto antes de que los ingenieros aliados pudieran destruirlo. Skorzeny formaría una brigada especial, la Brigada Panzer 150, cuyo propósito sería apoderarse de esos puentes antes de que fueran volados. Panzer significa blindado o acorazado en alemán y se refiere a las unidades de tanques. Esto se lograría más rápidamente y con menos bajas si Skorzeny y sus hombres vestían uniformes americanos y británicos. Pequeñas unidades disfrazadas con ropa enemiga podrían causar una tremenda confusión, explicó Hitler, alterando las comunicaciones, desorientando tropas y sembrando el pánico. Skorzeny escuchó, comprendiendo inmediatamente las implicaciones según el derecho internacional. La Convención de La Haya de 1907, un tratado internacional que establece las reglas de la guerra, era clara. Los soldados capturados mientras vestían uniformes enemigos perdían sus derechos como prisioneros de guerra y podían ser ejecutados como espías. Esta posibilidad causó amplias discusiones con los generales
Alfred Jodl y Gerd von Rundstedt, altos mandos del ejército alemán. En pocos días, Skorzeny presentó sus planes. Solicitó 3.300 hombres con conocimiento del inglés y el dialecto americano. El 25 de octubre, se emitió una orden a todos los cuarteles generales del Frente Occidental solicitando voluntarios de habla inglesa para operaciones secretas de comandos. La orden, firmada por el mariscal de campo Wilhelm Keitel, uno de los máximos responsables militares alemanes, pedía soldados con fluidez en inglés y conocimiento de la jerga americana. Los aliados efectivamente interceptaron la orden el 30 de noviembre, pero los oficiales de inteligencia la descartaron como un engaño, incapaces de creer que los alemanes serían tan descarados. Llegaron voluntarios de todas las ramas del ejército alemán. La mayoría no tenía idea de para qué se habían apuntado. Fritz Priest, un soldado de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, de 21 años entrenado como traductor de inglés, pensó que interrogaría a prisioneros americanos lejos del combate. En cambio, se encontró aislado tras alambradas de púas en el campo de entrenamiento establecido en Grafenwöhr, en el este de Baviera, una región del sur de Alemania. La seguridad era extrema. Un hombre fue fusilado cuando su carta a casa contenía demasiados detalles. Los voluntarios descubrieron su misión solo después de llegar. La realidad de lo que Skorzeny tenía para trabajar habría sido cómica si lo que estaba en juego no fuera tan grave. De los 2.500 hombres finalmente reunidos, solo 10 hablaban inglés perfecto con conocimiento de modismos americanos. Otros 30 o 40 hablaban inglés bien, pero no tenían comprensión de la jerga americana. Entre 120 y 150 hablaban inglés moderadamente bien. El resto tenía solo inglés escolar, apenas capaces de decir más que sí o no. Skorzeny escribió más tarde que después de un par de semanas, el resultado era aterrador. A aquellos con inglés mínimo se les instruyó para que exclamaran perdón si eran abordados por americanos. Luego abrieran sus pantalones y se apresuraran a marcharse, fingiendo diarrea. La situación del equipamiento resultó igualmente desesperada. Se solicitaron 15 tanques Sherman, nombre del tanque medio americano más común, 20 vehículos blindados, 20 cañones autopropulsados, 100 todoterrenos, 40 motocicletas y 120 camiones, además de suficientes uniformes británicos y americanos. La entrega quedó catastróficamente por debajo de los requisitos. Solo llegaron 2 tanques Sherman, ambos en malas condiciones, con uno averiándose casi inmediatamente. En lugar de la armadura americana solicitada, Skorzeny recibió 5 tanques Panther, 6 vehículos blindados, 6 transportes de personal blindados y 5 cañones de asalto Sturmgeschütz, todos alemanes. Los Panthers fueron disimulados con revestimiento de chapa metálica, pintura verde oliva e insignias de estrella blanca. El propio Skorzeny admitió que solo engañarían a tropas americanas muy jóvenes, viéndolos desde muy lejos por la noche. La situación de los uniformes era peor. Muchos eran uniformes británicos, polacos o rusos. Algunos eran de verano, a pesar de la fecha de la ofensiva en diciembre. Otros llevaban manchas de sangre o marcas de prisionero. Unidades de toda Alemania, confundidas por la petición, enviaron lo que pudieron encontrar. La brigada se inundó de equipamiento polaco y ruso, de unidades que no entendían el propósito de la operación. Skorzeny logró adquirir suficientes uniformes y armas americanas auténticas solo para los equipos de comandos. Los mejores hablantes de inglés se formaron en una unidad especial designada Einheit Stielau, nombre de la unidad comandada por el capitán de las SS Ernst Stielau, quien los lideraría. Estos equipos recibieron entrenamiento intensivo a pesar del plazo comprimido. Estudiaron la organización del ejército americano, aprendiendo insignias de rango, costumbres militares y procedimientos de instrucción. Algunos fueron enviados a campos de prisioneros de guerra en Küstrin y Limburg para practicar su inglés con soldados americanos capturados. Vieron películas americanas para perfeccionar acentos y aprender jerga actual. Memorizaron marcas americanas, equipos deportivos
canciones populares y estrellas de Hollywood. Los comandos practicaron caminar como americanos, fumar como americanos, incluso mascar chicle como americanos. Las misiones se dividieron en 3 categorías. Escuadrones de demolición de 5 a 6 hombres destruirían puentes, depósitos de municiones y almacenes de combustible. Patrullas de reconocimiento de 3 a 4 hombres explorarían ambos lados del río Mosa, transmitiendo órdenes falsas a unidades americanas que encontraran, invirtiendo señales de carretera, retirando advertencias de campos de minas y acordonando carreteras con advertencias de minas inexistentes. Las unidades de comando principales trabajarían con las fuerzas alemanas atacantes, cortando cables telefónicos, destruyendo estaciones de radio y emitiendo órdenes falsas. Los comandos conocían los riesgos. Si eran capturados con uniforme americano, la ejecución era prácticamente segura. Pero había otro peligro. En el caos de la batalla, podrían ser disparados por su propio bando si las tropas alemanas los confundían con americanos reales. Para identificación, usarían señales específicas. Los vehículos mostrarían un pequeño triángulo amarillo. Los tanques mantendrían posiciones específicas del cañón. Los soldados usarían pañuelos de colores bajo sus uniformes. El 14 de diciembre, la Brigada Panzer 150 se reunió cerca de Bad Münstereifel, una localidad alemana cerca de la frontera con Bélgica. La tarde del 16 de diciembre se pusieron en marcha, avanzando detrás de 3 divisiones Panzer atacantes. El plan requería que las fuerzas disfrazadas de Skorzeny rodearan las divisiones de vanguardia una vez que alcanzaran la región de los Altos Fens, una meseta elevada en Bélgica. Luego, corrieran hacia adelante para capturar los puentes del Mosa. La operación dependía enteramente del rápido avance de la primera división Panzer de las SS, comandada por Joachim Peiper, un oficial conocido por su agresividad. Si la punta de lanza blindada de Peiper atravesaba rápidamente, las tropas disfrazadas de Skorzeny podrían deslizarse en la confusión y alcanzar los puentes antes de que los ingenieros americanos los destruyeran. El 16 de diciembre de 1944 comenzó antes del amanecer. A través de los oscuros bosques de las Ardenas, más de 200.000 soldados alemanes lanzaron la última gran ofensiva de Hitler en el oeste. El asalto inicial logró una sorpresa completa. Las fuerzas americanas, escasamente distribuidas a lo largo de un frente de 130 kilómetros, enfrentaron números abrumadores. 4 divisiones americanas inexpertas o desgastadas por la batalla confrontaron 30 divisiones alemanas apoyadas por casi 1.000 tanques. El bombardeo de artillería alemana destrozó la mañana helada. Reflectores rebotaron en las nubes bajas para iluminar el campo de batalla. La infantería avanzó a través de los bosques cubiertos de nieve. Los tanques rugieron hacia adelante por estrechas carreteras. Durante las primeras horas, todo procedió según el plan. Los equipos de la Einheit Stylau se infiltraron en la confusión. Vestidos con uniformes americanos, conduciendo todoterrenos capturados, se deslizaron a través del caos de la retirada americana. Un equipo condujo directamente a un pueblo ocupado por americanos, exploró todas las defensas y luego, en su salida, redirigió un convoy americano de blindados y suministros por el camino equivocado. Otros 2 equipos desviaron con éxito convoyes aliados, añadiendo a la confusión general. Cortaron cables telefónicos, retiraron señales de carretera y difundieron falsos rumores de que el avance alemán era más profundo que las penetraciones reales. Pero el 17 de diciembre, la realidad destruyó las perspectivas de la operación. La primera división Panzer de las SS no logró alcanzar sus objetivos a tiempo. La feroz resistencia americana en Elsenborn Ridge, una cresta montañosa estratégica, negó a los alemanes las carreteras del norte que necesitaban. En Sanbit, otro pueblo clave, los defensores americanos lucharon ferozmente, retrasando el calendario alemán casi una semana. El avance rápido que la Operación Greif, nombre en alemán que significa garra o agarre,
y que designaba esta operación de infiltración, requería nunca se materializó. Skorzeny se dio cuenta ese mismo día de que los objetivos originales de su misión estaban condenados. Asistió a una conferencia de Estado Mayor en el cuartel general del Sexto Ejército Panzer y sugirió que su brigada fuera utilizada como una unidad convencional. La solicitud fue aprobada. La Brigada Panzer 150 recibió órdenes de reunirse al sur de Malmedy, una localidad belga, y reportarse a la primera división Panzer de las SS. Pero los equipos de comandos ya estaban tras las líneas americanas. Algunos completaron con éxito sus misiones. Otros fueron capturados cuando fallaron los desafíos de contraseña, cuando nerviosos soldados americanos notaron armas británicas o botas alemanas, cuando su inglés falló bajo presión, cuando no pudieron responder preguntas simples sobre cultura americana. La captura cerca de Aiwaile, el 17 de diciembre de Perus, Billing y Schmidt, creó el pánico que definiría el impacto real de la operación. Durante el interrogatorio, Schmidt hizo una declaración que electrificó a la inteligencia aliada. Afirmó que su misión era parte de una operación mayor para infiltrarse en el cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada y capturar o matar al general Dwight Eisenhower, el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa. Si Schmidt creía este rumor o estaba difundiendo desinformación deliberada, sigue sin estar claro. Nunca se ha confirmado evidencia de que tal plan existiera. La misión real era capturar puentes sobre el río Mosa. Pero la declaración tuvo consecuencias inmediatas. En cuestión de horas, la seguridad alrededor de Eisenhower aumentó dramáticamente. El comandante supremo se encontró virtualmente prisionero en su cuartel general en Versalles, rodeado de guardias que comprobaban a todos los que entraban al edificio. Se dice que Eisenhower estaba furioso por el confinamiento, especialmente cuando se extendió durante la Navidad. Después de varios días, declaró enojado que tenía que salir y no le importaba si alguien intentaba matarlo. Pero la paranoia se extendió mucho más allá de proteger a Eisenhower. Las fuerzas aliadas, ya tambaleándose por la ofensiva alemana, ahora veían potenciales infiltrados en todas partes. Aparecieron controles de carretera por todas las áreas traseras aliadas, ralentizando enormemente el movimiento de tropas y suministros. Los policías militares americanos comenzaron a interrogar a cada soldado que pasaba usando preguntas diseñadas para identificar alemanes, haciéndose pasar por americanos. ¿Cuál es la capital de Illinois? ¿Quién ganó la Serie Mundial en 1940, el campeonato de béisbol americano? ¿Quién es la novia de Mickey Mouse, el famoso ratón de dibujos animados de Disney? ¿Qué equipo juega en Wrigley Field, un estadio famoso de Chicago? ¿Quién está casado con Betty Grable, una famosa actriz de la época? ¿Dónde se coloca el guardia en una formación de fútbol americano? ¿Quién es Frank Sinatra, el cantante más famoso de América? ¿Cuál es el nombre del perro del presidente? Las preguntas iban desde geografía estatal hasta estadísticas de béisbol, pasando por cotilleos de Hollywood y jerga americana. Los policías militares improvisaban constantemente, creando nuevas preguntas basadas en cualquier trivialidad americana que se les ocurriera. El sistema era caótico y a menudo absurdo. Muchos soldados americanos genuinos no podían responder las preguntas. Las diferencias regionales significaban que soldados de una parte de América no tenían conocimiento de detalles de otras regiones. Las diferencias educativas significaban que algunos americanos nunca aprendieron capitales de estados o siguieron el béisbol. Los controles crearon numerosos problemas. El general Omar Bradley, uno de los comandantes más importantes del ejército americano, fue detenido cuando identificó correctamente Springfield como la capital de Illinois. Pero el policía militar creía que era Chicago y lo retuvo hasta que su identidad pudo ser verificada. El general de brigada Bruce Clark fue retenido a punta de pistola después de afirmar incorrectamente que los Cubs de Chicago jugaban en la Liga Americana de Béisbol. Un capitán pasó una semana en detención después de ser atrapado usando botas alemanas que había tomado como recuerdos. Los soldados británicos enfrentaron dificultades particulares.
Cuando el oficial de reconocimiento, David Niven, un actor británico que servía en el ejército, encontró un guardia exigiendo saber quién ganó la Serie Mundial de 1940, solo pudo responder que no tenía ni la más remota idea. Las tropas británicas, que no podían responder preguntas sobre deportes o geografía americana, eran detenidas hasta que sus identidades pudieran ser verificadas por otros medios. Algunos soldados americanos daban respuestas deliberadamente incorrectas para protestar por los interrogatorios absurdos, resultando en su propia detención. Otros se enojaban al ser interrogados por militares de menor rango, creando confrontaciones que ralentizaban aún más el movimiento. La paranoia afectó significativamente las operaciones militares. Movimientos de tropas, que deberían haber tomado horas, requerían días, ya que cada vehículo era detenido y cada ocupante interrogado. Convoyes de suministros permanecían inactivos en los controles, mientras los conductores intentaban probar su identidad americana. Unidades que corrían para reforzar sectores amenazados se retrasaban por interrogatorios repetidos. Los comandantes encontraban sus órdenes cuestionadas por subordinados que sospechaban que todos podrían ser infiltrados alemanes. El impacto psicológico en los infiltrados alemanes fue severo. Aquellos que todavía estaban tras las líneas americanas se encontraron incapaces de moverse libremente. Las preguntas culturales expusieron las inadecuaciones de su preparación. Habían estudiado procedimientos militares, aprendido insignias de rango, memorizado la organización del ejército americano, pero no habían anticipado interrogatorios sobre estadísticas de béisbol, matrimonios de Hollywood o jerga regional. Algunos infiltrados intentaron evitar los controles por completo, viajando campo a través de bosques. Esto los hizo más conspicuos para las patrullas americanas. Otros intentaron fingir en los controles, ofreciendo excusas de por qué no podían responder preguntas. Pocos tuvieron éxito. Entre el 16 y el 31 de diciembre, las fuerzas americanas capturaron 23 miembros de la Operación Grave. 16 fueron capturados en diciembre de 1944. El líder del equipo, Günther Schultz, fue capturado más tarde y juzgado en mayo de 1945. Cada infiltrado capturado enfrentó juicio militar. La situación legal era clara según el derecho internacional. El artículo 23 de la Convención de La Haya sobre Guerra Terrestre prohibía específicamente el uso impropio de insignias y uniformes militares enemigos. Los soldados capturados vistiendo uniformes enemigos mientras conducían operaciones militares podían ser juzgados como espías, en lugar de ser tratados como prisioneros de guerra. El primer juicio comenzó en Henri-Chapelle, una localidad belga, el 21 de diciembre. Perouse, Billing y Schmidt enfrentaron cargos de violar las leyes de la guerra al vestir uniformes americanos mientras conducían operaciones militares. La evidencia era abrumadora. Habían sido capturados con uniformes americanos, armas americanas e identificación americana, pero vistiendo gris de campo alemán debajo. El juicio fue rápido. Los tres fueron condenados y sentenciados a muerte por fusilamiento. El 23 de diciembre de 1944, 2 días antes de Navidad, las sentencias fueron ejecutadas. La policía militar americana llevó a los 3 alemanes al sitio de ejecución. Un capitán médico fijó objetivos de papel blanco sobre sus corazones. Las gafas de Schmidt fueron retiradas. Los prisioneros fueron vendados. La policía militar formó el pelotón de fusilamiento. Billing gritó «Viva nuestro Führer Adolf Hitler». En el momento de la ejecución, los rifles dispararon. Los 3 hombres murieron instantáneamente. Sus cuerpos fueron bajados, llevados y enterrados. Eventualmente, serían sepultados en el cementerio militar alemán en Lommel, Bélgica, donde descansan hoy junto a más de 39.000 otros muertos de guerra alemanes. 13 participantes adicionales de la Operación Grave fueron juzgados y ejecutados en Henri-Chapelle o Huy, otra localidad belga, entre el 21 y el 31 de diciembre. Wilhelm Wiesenfeld, Manfred Brownie, Hans Rech, Arno Krover, Günther Schultz,
Eberhard Miegel, Horst Gehrig, Norbert Pollack, Ralph Benjamin Meyer, Hans Witzug, Otto Oa, Alfred Franz y Anton Moruk, todos enfrentaron pelotones de fusilamiento. Cada ejecución siguió a un juicio militar. Cada juicio encontró a los acusados culpables de violar la Convención de La Haya. Cada sentencia fue revisada y aprobada por comandantes superiores. Las ejecuciones se llevaron a cabo con precisión militar, sin malicia, pero sin piedad. El líder del equipo, Gunther Schulz, fue juzgado por comisión militar en mayo de 1945 y ejecutado cerca de Braunschweig, una ciudad alemana, el 14 de junio. ¿Por qué su juicio se retrasó hasta después de la rendición de Alemania sigue sin estar claro? ¿Quién ordenó que su ejecución se llevara a cabo también permanece incierto? El 9º Ejército de los Estados Unidos ejecutó la sentencia. En total, 17 participantes de la Operación Grave fueron ejecutados por vestir uniformes enemigos. Los logros tácticos de la operación fueron mínimos. No se capturó ningún puente. No tuvieron éxito demoliciones importantes. No se interrumpieron permanentemente comunicaciones críticas. Algunas señales de carretera fueron invertidas. Algunas líneas telefónicas fueron cortadas. Varias unidades americanas recibieron órdenes falsas, aunque la mayoría fueron rápidamente corregidas. Pero el impacto psicológico superó vastamente cualquier resultado táctico. Durante semanas, las fuerzas americanas operaron bajo el supuesto de que los infiltrados alemanes podrían estar en cualquier lugar. La paranoia afectó la toma de decisiones en todos los niveles. El confinamiento de Eisenhower significó que el comandante supremo estuvo aislado de la observación directa de las condiciones del campo de batalla durante la fase de apertura crítica de la ofensiva. Los retrasos en los controles ralentizaron la respuesta americana a la penetración alemana. Unidades que deberían haber alcanzado sectores amenazados en horas tardaron días en llegar. La sospecha generalizada degradó la cohesión de las unidades. Los soldados americanos, que deberían haber estado enfocados en luchar contra los alemanes al frente, en cambio se preocupaban por posibles alemanes entre ellos. La batalla de las Ardenas en sí procedió independientemente del fracaso de la Operación Grave. Las fuerzas alemanas se adentraron profundamente en las líneas americanas, creando el abultamiento que dio a la batalla su nombre. En Bastogne, una ciudad belga estratégica, los defensores americanos resistieron a pesar de estar rodeados. El 22 de diciembre, cuando oficiales alemanes entregaron un ultimátum de rendición, el comandante interino, el general de brigada Anthony McAuliffe, respondió con una sola palabra escrita que se volvió legendaria. A los alemanes, que preguntaban confundidos qué significaba esa palabra en inglés, se les dijo que era lo mismo que váyanse al infierno. La división aerotransportada 101 mantuvo Bastogne hasta ser relevada por el tercer ejército del teniente general George Patton el 26 de diciembre. Las fuerzas de Patton habían ejecutado un giro notable de 90 grados, conduciendo hacia el norte para romper el asedio. A principios de enero, los contraataques aliados habían eliminado el abultamiento y restaurado las líneas del frente. La batalla duró desde el 16 de diciembre de 1944 hasta el 25 de enero de 1945. Más de 1 millón de hombres participaron, convirtiéndola en la batalla más grande luchada por el ejército de los Estados Unidos fuera de la Guerra Civil Americana. Las bajas americanas superaron las 80,000, incluyendo 19,000 muertos y 23,000 capturados. Las bajas alemanas fueron similares, pero Alemania no podía reemplazar esas pérdidas. La batalla marcó el fin de la capacidad de Alemania para conducir operaciones ofensivas en el oeste. Hitler había apostado todo en la ofensiva de las Ardenas y perdió. Para Otto Skorzeny, la Operación Grave terminó el 17 de diciembre cuando la Brigada Panzer 150 se convirtió en operaciones convencionales. El 21 de diciembre, la brigada intentó capturar Malmedy, pero fue rechazada después de varios asaltos. Skorzeny fue herido por metralla de artillería cerca de Ligneville, una localidad belga. Se recuperó
y continuó sirviendo hasta la rendición de Alemania. En mayo de 1945, Skorzeny se rindió al 30º Regimiento de Infantería americano. Pasó 2 años bajo custodia, esperando juicio. En los juicios de Dachau, un campo donde se llevaron a cabo procesos por crímenes de guerra, en 1947, Skorzeny y 9 oficiales de la Brigada Panzer 150 enfrentaron cargos de usar inapropiadamente uniformes americanos al entrar en combate disfrazados y disparar traicioneramente contra fuerzas americanas. También fueron acusados de obtener ilícitamente uniformes americanos y paquetes de la Cruz Roja de campos de prisioneros. La defensa de Skorzeny descansó en una distinción crucial. Sus hombres habían recibido órdenes de quitarse los uniformes americanos antes de participar en combate real. Los disfraces eran para infiltración y engaño, no para luchar. Un sorprendente testigo de la defensa resultó decisivo. FFE Geo Thomas, un antiguo agente británico de operaciones especiales, testificó que las fuerzas aliadas habían usado tácticas idénticas. Él, personalmente, había vestido uniformes alemanes tras líneas enemigas durante misiones en Francia. El tribunal militar trazó una distinción clara entre usar uniformes enemigos durante el combate y usarlos para engaño. No se pudo probar que Skorzeny hubiera ordenado a sus hombres luchar mientras vestían uniformes americanos. El tribunal absolvió a todos los acusados. El veredicto fue controvertido. 17 de los hombres de Skorzeny habían sido ejecutados por las mismas acciones por las que él fue absuelto. La diferencia parecía ser el momento y la evidencia. Los hombres ejecutados en diciembre de 1944 habían sido capturados con uniformes americanos. Skorzeny, juzgado en 1947, pudo demostrar que sus órdenes prohibían el combate mientras estaban disfrazados. El juicio estableció un precedente importante sobre las leyes de la guerra. Usar uniformes enemigos para engaño fue considerado una estratagema legítima, siempre que los combatientes se quitaran los disfraces antes de participar en combate. Esta distinción influenciaría la interpretación del derecho internacional durante décadas. Skorzeny no permaneció bajo custodia mucho tiempo. En 1948, escapó de un campo de internamiento en Darmstadt, una ciudad alemana. Antiguos oficiales de las SS, disfrazados como policía militar americana, facilitaron su escape. Algunos historiadores especulan que la inteligencia americana pudo haber permitido tácitamente o incluso asistido en la fuga, aunque ninguna evidencia confirma esto. Skorzeny pasó tiempo escondido en una granja bávara, luego en Salzburgo y París, estableciéndose finalmente en España. Trabajó como asesor militar del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Skorzeny murió de cáncer el 5 de julio de 1975 en Madrid, a los 67 años. Nunca expresó arrepentimiento por la Operación Grave ni por ninguna otra acción durante la guerra. Los interrogatorios en los controles de carretera se convirtieron en parte del folclore militar americano. Las preguntas sobre béisbol y Hollywood, capitales de estados y estrellas de cine, se convirtieron en símbolos de cómo la identidad cultural sirvió como herramienta de seguridad durante la crisis. El sistema improvisado, por caótico que fuera, resultó efectivo para exponer infiltrados cuyo entrenamiento lingüístico no podía replicar el conocimiento cultural casual que los americanos absorbían naturalmente desde la infancia. Ser americano implicaba más que hablar inglés o vestir el uniforme correcto. Implicaba experiencias culturales compartidas, referencias comunes, memorias colectivas que no podían ser adecuadamente enseñadas a extranjeros en semanas de entrenamiento. Esta cohesión cultural, a menudo dada por sentada, demostró ser un activo de seguridad nacional cuando fue puesta a prueba por infiltrados enemigos. Los 17 hombres ejecutados por la Operación Grave son recordados hoy principalmente a través de cementerios militares y relatos históricos. Sus tumbas en Lommel se mantienen con el mismo cuidado que las de soldados que murieron en combate convencional. El cementerio no hace distinción entre aquellos ejecutados como espías
y aquellos muertos en batalla. Todos son muertos de guerra alemanes. Manfred Perus tenía 23 años en el momento de su ejecución. Gunther Billing, 21, permaneció como un nazi convencido hasta su último momento. Wilhelm Schmidt, 24, enfrentó la muerte con resignación tranquila. Cada uno era el hijo de alguien, quizás el hermano de alguien. Cada uno había tomado decisiones que llevaron a esa mañana helada en Bélgica, a esos postes, a esas vendas, a esos rifles. El legado de la Operación Grave se extendió más allá de su fracaso táctico. La operación demostró que las operaciones especiales no pueden compensar el fracaso militar convencional. Los infiltrados de Skorzeny no podían capturar puentes si los tanques de Paper nunca los alcanzaban. Ninguna cantidad de engaño y confusión podía sustituir el avance que nunca ocurrió. Sin embargo, la operación tuvo éxito en crear una disrupción que superó con creces lo que los infiltrados reales lograron. La mera posibilidad de infiltración creó un pánico que afectó a cientos de miles de soldados. Esta brecha entre percepción y realidad se convirtió en una lección clave en el pensamiento estratégico moderno sobre guerra psicológica. La Batalla de las Ardenas terminó a finales de enero de 1945. Las fuerzas aliadas reanudaron su avance hacia Alemania. En 4 meses, el Tercer Reich, nombre oficial del Estado alemán nazi, colapsó. Hitler se suicidó en su búnker de Berlín. Alemania se rindió incondicionalmente el 8 de mayo de 1945. Los 17 participantes ejecutados de la Operación Grave ya estaban en sus tumbas. Su guerra terminó violentamente en suelo belga, lejos de casa. Su operación había fracasado en sus objetivos tácticos, pero tuvo éxito en crear confusión y miedo que obstaculizó las operaciones aliadas durante la fase de apertura crítica de la batalla. El primer ministro británico, Winston Churchill, hablando ante el Parlamento el 18 de enero de 1945, mientras la batalla aún rugía, declaró que era indudablemente la batalla americana más grande de la guerra y será, creo, considerada como una victoria americana eternamente famosa. Churchill señaló explícitamente que los americanos habían comprometido entre 30 y 40 hombres por cada soldado británico comprometido, enfatizando que esta era fundamentalmente una batalla americana y una victoria americana. Los guardias de control que preguntaban sobre béisbol no sabían que estaban creando folclore. Estaban resolviendo un problema inmediato, improvisando medidas de seguridad para identificar posibles enemigos. Su solución funcionó porque estaba enraizada en cultura genuinamente compartida. Los americanos sabían sobre béisbol, Hollywood y capitales de estados porque crecieron siendo americanos, absorbiendo ese conocimiento naturalmente. Los alemanes, intentando hacerse pasar por americanos, podían estudiar hechos pero no podían replicar esa fluidez cultural natural. Esta distinción entre hechos aprendidos y cultura absorbida resultó decisiva. El fracaso alemán demostró un principio que permanece relevante. El conocimiento cultural absorbido a través de la experiencia vivida durante años no puede ser rápidamente enseñado a adultos de diferentes orígenes. Las fuerzas de operaciones especiales modernas han aprendido de los resultados mixtos de la Operación Grave. Los servicios de inteligencia ahora pasan años preparando agentes encubiertos precisamente porque la fluidez cultural no puede ser rápidamente enseñada. El entrenamiento lingüístico, el conocimiento factual y el entrenamiento conductual son necesarios pero insuficientes. La fluidez cultural genuina requiere inmersión y tiempo. El desafío fundamental persiste a través de las décadas. La cultura se absorbe a través de la experiencia, no se enseña en aulas. La Operación Grave demostró tanto el potencial como los límites de las operaciones especiales. Pequeñas unidades conduciendo operaciones no convencionales pueden crear disrupción mucho más allá de sus números. El impacto psicológico puede exceder los resultados tácticos por órdenes de magnitud. Pero sin éxito militar convencional, proporcionando las condiciones necesarias, las operaciones especiales no pueden lograr objetivos estratégicos.
El engaño no puede sustituir la victoria. Para historiadores y estrategas militares, la Operación Grave permanece como un estudio de caso convincente. Ejemplifica cómo la planificación ambiciosa desconectada de la evaluación realista de capacidades conduce al fracaso. La toma de decisiones de Hitler en la última fase de la guerra siguió este patrón. Grandiosa en concepción, inadecuada en recursos, divorciada de la realidad operacional. Sin embargo, el éxito no intencionado de la operación en crear pánico validó el concepto de que la guerra psicológica y el engaño pueden ser multiplicadores de fuerza. Los 17 hombres que murieron ante pelotones de fusilamiento por vestir uniformes enemigos serían en gran parte olvidados si no fuera por el registro histórico que preserva sus historias. No eran hombres particularmente importantes. Lograron poco antes de su captura. Su operación fracasó completamente. Sin embargo, sus ejecuciones marcaron un momento importante en la historia militar y legal, aclarando la aplicación del derecho internacional respecto al uso de uniformes enemigos en la guerra. El legado vive en las lecciones que su operación enseñó. La verificación de identidad permanece crucial para la seguridad. El conocimiento cultural permanece difícil de falsificar rápidamente para extraños. Las operaciones especiales permanecen valiosas, pero no pueden sustituir el éxito militar convencional. Las leyes de la guerra permanecen importantes, pero sujetas a interpretación basada en circunstancias y evidencia. El costo humano de la guerra se extiende más allá de aquellos muertos en combate para incluir a aquellos ejecutados después de la captura por violaciones de las leyes de la guerra. Cada ejecución fue un ser humano con familia, historia y potencial, terminado por balas disparadas bajo autoridad legal después de un juicio apropiado. Las tumbas en Lommel marcan vidas cortadas por la guerra y su lógica brutal. Los guardias de control que preguntaban sobre béisbol eran soldados americanos que siguieron órdenes y cargaron con el peso psicológico de ejecutar prisioneros, incluso enemigos condenados por espionaje. La Operación Grave no logró capturar un solo puente. No causó destrucción importante. Mató relativamente pocos americanos directamente, pero el miedo que creó retrasó refuerzos, interrumpió decisiones de mando y consumió recursos durante días críticos. El impacto indirecto, imposible de cuantificar con precisión, moldeó la fase de apertura de la batalla. Los infiltrados siendo capturados, juzgados y ejecutados en días, demostró la justicia militar americana, operando bajo presión de tiempo de guerra. La velocidad desde la captura hasta la ejecución reflejó las condiciones de combate y estableció precedente, aunque los estándares modernos requerirían procedimientos más deliberados. La batalla de las Ardenas continuó durante 5 semanas más después de que los infiltrados fueron ejecutados, resultando finalmente en la derrota alemana y la eliminación de la reserva estratégica de Alemania. La historia de la Operación Grave y la batalla de las Ardenas nos recuerda que la guerra abarca más que operaciones de campo de batalla. El impacto psicológico, los factores culturales y la percepción a menudo importan tanto como los resultados tácticos. Una operación fallida, que crea pánico, puede lograr más disrupción estratégica que una operación exitosa que permanece sin detectar. Los interrogatorios en los controles, tan absurdos como a veces parecían, funcionaron porque probaban conocimiento que los americanos genuinos poseyeron naturalmente, mientras que los infiltrados no pudieron replicar a pesar del entrenamiento. Los soldados americanos que lucharon en la batalla de las Ardenas enfrentaron no solo una poderosa ofensiva enemiga, sino también la carga psicológica de sospechar que los enemigos podrían estar en cualquier lugar, vistiendo cualquier uniforme, hablando cualquier idioma. Esta erosión de la certeza marcó una nueva dimensión en la guerra que influiría en las operaciones militares y los procedimientos de seguridad durante generaciones venideras. Sin embargo, a pesar del miedo y la confusión, ambos bandos mostraron una valentía extraordinaria. Los alemanes, enfrentando una causa perdida, lucharon con una determinación que sus adversarios no pudieron sino respetar.
Los americanos, sorprendidos y superados en número, resistieron con una tenacidad que incluso Churchill reconoció como heroica. Y al final, cuando todo terminó y las armas callaron, aquellos mismos soldados que se habían enfrentado en combate mortal ayudarían a reconstruir Europa juntos, demostrando que incluso las guerras más brutales pueden dar paso a la reconciliación y la paz duradera. Y Eisenhower nunca llegó a descubrir que el plan para asesinarlo probablemente nunca existió. Era solo un rumor que un infiltrado nervioso convirtió en la paranoia más grande de la guerra.